Bueno, hola, hola chicos, ¿cómo están? Esta es la semana 4 de tiroides y hoy vamos a platicar obviamente de tiroides. Vamos a ver un caso clínico que cuando veamos dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de la semana 4 me van a dar las posibles respuestas y les voy a dejar también en la bibliografía el link donde pueden leer y me pueden dar, obviamente, una respuesta más acertada del caso clínico sobre la semana 4 de tiroides. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a comenzar. En esta semana 4, los contenidos de teoría son básicamente conocer las generalidades de la glándula tiroides, sus características anatómicas, fisiológicas, la síntesis de las hormonas, su metabolismo y cómo se lleva a cabo todas estas funciones en el organismo, ¿de acuerdo? Y en el seminario pues seguramente vamos a tener que reconocer un poco de algunas patologías. Las más importantes va a ser el hipo e hiperparatiroidismo. Ok, como siempre nuestros objetivos de la clase va a ser conocer y conceptualizar la glándula tiroides y cómo estos se correlacionan los procesos biológicos, fisiológicos y bioquímicos en el cuerpo humano, así como en la clínica médica. Pues vamos a platicar un poquito. Entonces, es una mujer de 50 años de edad con diagnóstico de tiroiditis de Riedel. Acude a consulta subsecuente. A la exploración física tiene una tensión arterial de 120/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una tiroides pétrea sin nódulo y un valor de TSH de 1.5. Entonces, de acuerdo al caso, ¿cuál es el tratamiento indicado? Le vamos a dar propiltiuracilo, le vamos a dar levotiroxina, le vamos a dar yodo radioactivo o la vamos a vigilar. Entonces, de acuerdo, en la bibliografía, leen el artículo y me van a decir qué le vamos a dar, ¿sale? Ok, entonces vamos a empezar, chiquillos, con sumergirnos al cuerpo humano y conocer un poquito la glándula tiroides.
Ok, entonces vamos a conocer a don Pánfilo. Y don Pánfilo tiene acá una bellísima estructura que es la glándula tiroides, ¿verdad? Aquí está el cartílago cricoides. Y vamos a conocer un poco la glándula. ¿Sale? Entonces, la glándula tiroides tiene forma de mariposa y está localizada justo debajo de la laringe. Está compuesta por lóbulos laterales, que es el derecho y es el izquierdo, uno a cada lado de la tráquea, conectados por un mismo un pasaje angosto anterior a la tráquea. Casi el 50% de la glándula tiroides tiene un tercer lóbulo pequeño llamado lóbulo piramidal, que se extiende hacia arriba desde el istmo, y la tiroides pesa en condiciones normales alrededor de 30 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, ya conocimos gracias a Pánfilo en un viaje ancestral, ¿no? De la glándula. ¿De acuerdo? Ahora bien, sabiendo esto, vamos a regresar a la presentación. Muy bien. Entonces, la glándula tiroides, como ya estábamos platicando con don Pánfilo, ¿verdad? Ya la conocimos, acá tiene más su inervación, su irrigación, que lo pueden ver más a detalle en el libro. Ok, platicábamos que había sacos esféricos microscópicos llamados folículos tiroideos, que forman la mayor parte de la glándula tiroidea. La pared de cada folículo consiste principalmente en células llamadas células foliculares, la mayoría de las cuales se extienden hacia la luz al espacio interno del folículo, que es una membrana basal. Recubre cada folículo. Cuando las células foliculares están inactivas, su forma es achatada a escamosa, pero bajo la influencia de la TSH comienzan a secretar y adoptar una forma entre cuboide y cilíndrica achatada. Las células foliculares producen dos hormonas súper importantes, la tiroxina, que también se llama tetrayodotironina o la T4, porque contiene 4 átomos de yodo, y la triyodotironina o T3, que contiene 3 átomos de yodo. La T3 y la T4 también se conoce como hormonas tiroideas. Unas pocas células llamadas células parafoliculares o células C yacen entre los folículos, producen la hormona calcitonina que ayuda a regular la homeostasis del calcio. Entonces ya conocemos a la T3, a la T4 y a la célula parafolicular C, ¿de acuerdo? Entonces, su formación, almacenamiento y liberación de las hormonas tiroideas depende básicamente de algunos pasos que ahorita vamos a platicar. La tiroides es la única glándula endocrina que almacena su producto secretorio en grandes cantidades, normalmente un abastecimiento para unos 100 días. La síntesis y secreción de T3 y T4 ocurre de la siguiente manera. Entonces, el primer paso es el atrapamiento del yodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las células foliculares tiroides atrapan iones yoduro por transporte activo desde la sangre hacia el citosol. Desde la sangre hacia el citosol, ¿de acuerdo? Como resultado, la glándula tiroides normalmente contiene la mayor parte del yodo de todo el cuerpo humano. Entonces, paso número 1, atrapar yodo desde la sangre hacia el citosol. ¿Ok? Paso número 2, síntesis de la tiroglobulina, que la
que la vamos a conocer con TGB. ¿De acuerdo? Entonces, mientras las células foliculares están atrapando yodo, también están sintetizando tiroglobulina, una glándula glucoproteína grande producida en el retículo endoplasmático rugoso. Que lo modifica el complejo de Golgi y almacena vesículas secretoras. Estas vesículas secretoras luego van a sufrir exocitosis, que libera la tiroglobulina hacia el folículo. Acá es el folículo, ¿de acuerdo? Acá fue el torrente sanguíneo, atrapamos yodo, después nos fuimos hacia el citosol y ya por fin cuando hubo exocitosis entramos ¿a dónde? Al folículo. Paso número 3. En el paso número 3 es la oxidación del yodo. Algunos aminoácidos de la tiroglobulina, que son obviamente las tirosinas que van a ser yodadas. Sin embargo, los iones de yoduro cargados negativamente no pueden unirse a la tirosina hasta que sufren una oxidación. Recuerden que la oxidación es la pérdida de electrones, mientras que la reducción es la ganancia de electrones. Entonces se llama oxidación del yoduro porque precisamente vamos ¿a qué? A perder electrones. Ya cuando perdimos electrones y nos convertimos en yoduro, a medida que los iones yoduros se oxidan, pasan a través de la membrana hacia la luz del folículo. Entonces, esta es la membrana y va a pasar hacia la luz del folículo. Acá está la tirosina y listo, estamos ya en el folículo. Ahora, la yodación de la tirosina, que es el paso número 4. La yodación de la tirosina es cuando las moléculas de yodo reaccionan con las tirosinas, que son parte de las moléculas de la tiroglobulina. La unión de un átomo de yodo produce una monoyodotirosina y la segunda yodación produce una diyodotirosina. Entonces la monoyodotirosina va a ser T1 y la segunda yodación va a haber diyodotirosina, que es la T2. Con átomos de yodo incorporados, un material pegajoso que se acumula y se almacena en la luz del folículo tiroide, llamado coloide. Y aquí está el coloide. Listo. Ahora el paso número 5, que es la unión de T1 o T2 o el acoplamiento de T1 y T2. ¿Y esto cómo es? Bueno, durante el último paso de la síntesis de la hormona tiroide, hay dos moléculas de T2, porque son diyodotironina, o una molécula que es monoyodotirosina. Se unen para formar T4, o sea, dos moléculas de T2 van a formar T4 o una T1 y una de T2 forman T3, ¿de acuerdo? Y ese es el acoplamiento de las monoyodotironina y diyodotironina para formar T4 o T3. Ahora nos vamos al paso número 6. En el paso número 6 es la pinocitosis y digestión del coloide. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay gotitas de coloide, vuelven a entrar en las células foliculares por pinocitosis y se unen a los lisosomas. Enzimas digestivas en los lisosomas degradan la tiroglobulina liberando moléculas de T3 y T4. Entonces liberamos a partir del coloide por el lisosoma T3 y T4. Listo. Paso número 7, perdón. Es la secreción de hormonas tiroideas. Acá, como la T3 y la T4 son altamente liposolubles, o sea, les gusta viajar en aceititos pero no en agua, difunden a través de la membrana plasmática hacia el líquido intersticial y luego hacia la sangre. La T4 por lo general secreta en mayor cantidad que la T3, pero la T3 es varias veces más potente. Además, luego que la T4 entra en una célula del cuerpo, la mayoría de las veces se convierte en T3 por remoción de un átomo de yodo. Por lo tanto, en la secreción de hormonas tiroideas vamos a secretar más T4, pero la forma activa y la que más nos ayuda es la T3, aunque en mayor cantidad es la T4, por lo que la T3 necesita ser desyodada
La T4 necesita ser desyodada para que la T3 haga todas sus actividades, porque la T3 es la forma activa, ¿sale? Después, el transporte en la sangre. Más del 99% de T3 y T4 se combinan con proteínas de transporte en la sangre, principalmente la globulina de unión a la tiroxina. Y estos 8 pasos es para la síntesis de T3 y T4. ¿Sale? A grandes rasgos pasa la sangre, agarramos yodo, posteriormente vamos a sintetizar tiroglobulina, vamos a secretar tiroglobulina, vamos a oxidar el yodo, agarramos tirosina, yodación de la tirosina, acoplamiento de T1, T2 para formar T3 y T4, luego por pinocitosis hay digestión del coloide y por último ya se forma T3 y T4, que T3 es la forma activa y van al torrente sanguíneo para ir a los órganos blancos. Recuerden que la T3 es la forma activa. Pero ¿cómo se regula esto? Tenemos una retroalimentación. Recuerden de las retroalimentaciones que pueden ser positivas y negativas. Entonces vamos a tratar de entender cómo se regula la glándula tiroides. Bueno, antes de saber cómo se regula, vamos a platicar a grandes rasgos de las acciones de estas hormonas. La primera es que aumenta el índice metabólico basal. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, el metabolismo basal, o sea, la tasa de consumo de oxígeno en condiciones estándar o basales, cuando estás despierto, en reposo y en ayunas, estimulan el uso del oxígeno celular para producir ATP. Cuando el metabolismo basal aumenta, el metabolismo celular de hidratos de carbono, lípidos y proteínas aumenta. Un segundo efecto importante de las hormonas tiroideas es estimular la síntesis de bombas de sodio-potasio adicionales, las ATPasa sodio-potasio, las cuales emplean grandes cantidades de ATP para transportar continuamente iones de sodio, desde el citosol hacia el líquido extracelular, iones de potasio desde el líquido extracelular hacia el citosol. Recuerden que el sodio le gusta estar afuera de la célula y el potasio le gusta estar adentro de la célula. A medida que las células producen y usan mucha energía ATP, hay más calor, se libera y la temperatura corporal va a aumentar. Este fenómeno se llama efecto calorigénico, que lo vimos por ahí de la semana 7, 8 cuando platicábamos de enzimas. De esta manera, las hormonas tiroideas juegan un papel súper importante en el mantenimiento de la temperatura corporal normal. Los mamíferos normales pueden sobrevivir en temperaturas heladas, pero aquellos cuyas glándulas tiroideas han sido extirpadas no pueden hacerlo. En la regulación del metabolismo, las hormonas tiroideas estimulan la síntesis de proteínas y aumentan el empleo de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP. También aumenta la lipólisis, que es la degradación de lípidos, y aceleran la excreción de colesterol, reduciendo así los niveles sanguíneos de este. Entonces, un hipotiroideo va a tener muchos niveles altos de triglicéridos y colesterol, porque no tiene a una adecuada síntesis de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas potencian algunas acciones de las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina, porque regulan el incremento de los receptores beta. Por esta razón, los síntomas de hipertiroidismo incluyen frecuencia cardíaca elevada, latidos más frecuentes y aumentados de la tensión arterial, porque la adrenalina y noradrenalina aumentan la frecuencia cardíaca. Junto con las hormonas de crecimiento humano y la insulina, las hormonas tiroideas aceleran el crecimiento corporal, en particular el crecimiento del sistema nervioso y el sistema esquelético. Por eso, cuando los niños nacen con hipotiroidismo congénito, tienen retraso mental. Una deficiencia de estas hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal, la infancia o la niñez causa retardo mental grave o impide el crecimiento óseo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a grandes rasgos las acciones de las hormonas tiroideas, pero ¿cómo vamos a regular esto? Bueno, vamos a platicar del feedback. Paso número 1, que son los niveles sanguíneos bajos de T3 y T4 o la tasa metabólica baja estimula la liberación de TRH. La TRH es la hormona liberadora de tiroides que está en el hipotálamo. ¿De acuerdo? Y es en el hipotálamo anterior. Los niveles sanguíneos bajos de T3 y T4 o el índice metabólico bajo estimulan al hipotálamo que secrete o libere TRH.
Posteriormente a eso nos vamos a ir a el paso número 2, que es que entra a las venas portales hipofisiarias y fluye hacia la adenopófisis, donde estimula las células tirotróficas a secretar TSH. Entonces le manda la señal, obviamente, a la adenopófisis para que secrete TSH. Paso número 3. La TSH estimula virtualmente todos los aspectos de las actividades de la célula folicular tiroidea, incluyendo la captación de yodo, la síntesis y secreción hormonal y el crecimiento de las células foliculares. Paso número 4. En el paso número 4, las células foliculares tiroideas liberan T3 y T4 hacia la sangre hasta que el índice metabólico regresa a la normalidad. Y paso número 5, el nivel elevado de T3 inhibe la liberación de TRH y por ende de TSH. Por lo tanto, hay una retroalimentación negativa. Este feedback es negativo. Acá hay un resumen de las principales funciones, secreciones y acciones de la hormona tiroides, de su folículo tiroideo, de cómo regula el índice basal, el índice metabólico, el crecimiento de nuestro cuerpo y en general de todas las células diana que tiene la tiroides, ¿de acuerdo? Aquí está la bibliografía para que revisen a más a detalle esto y lean el artículo y me puedan contestar el caso clínico. Bueno, pues muchas gracias. La felicidad está en las cosas que no planeas, en las que no ves venir. Por lo tanto, pues hay que aprovechar todo. Las cosas buenas y malas siempre nos tienen que dar felicidad. Bueno, pues cuídense mucho. Bye, chicos.